Encontraba tus fotos en las redes sociales, donde bailabas alegremente con gente desconocida, y yo me quedaba en casa. Te esperaba, me preocupaba, te llamaba. Cuando quería hablar contigo de eso, seguías mintiéndome y poniéndote a la defensiva. Nunca intentaste resolver los problemas evidentes en nuestra relación, ni me diste la más mínima oportunidad de cambiar algo. ¿Es suficiente o quieres que te recuerde cómo toda tu familia me odiaba? Tu madre reducía todas nuestras conversaciones a que yo era huérfana y vivía de ti, aunque eso era mentira. Yo trabajaba como cajera en una tienda de 24 horas y nunca tomé dinero de ti, pero tú no considerabas eso un trabajo. Tu negocio tenía importancia, pero lo que yo hacía era una tontería. Un día superaste todo lo imaginable. Fue en mi cumpleaños, ¿recuerdas cómo habíamos planeado celebrarlo solo los dos? Esperaba que ese día pudiéramos hablar y escucharnos. Preparé la cena, horneé un pastel y me senté a esperar. Debías llegar a las 5, pero no llegaste ni a las 6 ni a las 7. Siempre te enojabas cuando te llamaba. Entonces escuché tu conversación en tu bolsillo, pero no era conmigo. Estabas hablando con alguna chica, bromas, y ella se reía a carcajadas. Escuché su conversación durante unos 10 minutos, tratando de entender quién era ella. Aunque con su risa era claro, así ríen las chicas a las que un chico no les es indiferente. Luego escuché lo que puso todo en su lugar. Ella preguntó sobre mí, sobre lo serio que era entre nosotros, y tú respondiste que no había nada serio, que estabas conmigo solo por lástima y que te encantaría dejarme. Pero me dejaste simplemente irme a la calle. Por eso seguimos viviendo juntos. En ese momento no pude soportarlo, no iba a tolerarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo horribles que era nuestra relación y nuestra vida, y de que no éramos una pareja, que no me querías y que yo solo era un objeto conveniente hasta que encontraras a alguien realmente valioso. Desafortunadamente, cuando eso ocurrió, ya estaba embarazada y hasta te lo había contado. Sabía sobre eso cuando dijiste esas palabras. Cuando te lo dije una semana antes, no te alegraste, balbuceaste algo incomprensible y enseguida desapareciste con alguna excusa inventada. ¿Y ahora resulta que no había nada serio? Decidí que no necesitábamos un padre como tú, que íbamos a salir adelante sin ti. Como no lo sabía en ese momento, simplemente empaqué. Te diste cuenta de inmediato, pero volviste a casa solo por la mañana. Yo bloqueé tu número en todas partes y no quería saber nada más de ti. Mindy se detuvo y se quedó en silencio. Como si despertara, se quedó frente a ella con la cabeza baja. Ante sus ojos, los eventos de hace 6 años se revelaban desde una nueva perspectiva. Entonces, ¿realmente estabas embarazada? Fue lo único que logró decir. Cuando te fuiste, pensé que todo lo habías inventado para casarme contigo. No podía creer que te irías con el niño. Pasé todos estos años preguntándome si era verdad que por ahí anda mi hijo o me mentiste. Si hubiera sabido que todo eso era cierto. Sí, estaba embarazada y Annabel es tu hija, respondió Mindy. Recordó la cara de Annabel. Durante todo este tiempo, le había parecido que había algo extrañamente familiar en ella. De repente deseó verla de nuevo, pero esa conversación con la madre de la niña era mejor no compartirla con la pequeña. Estaba llena de tanto dolor que Mindy había guardado durante años y ahora había estallado. ¿Y luego qué pasó? Escuché de conocidos que te fuiste al extranjero. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Re. Mindy continuó su relato. No me enorgullece lo que hice después. Sí, actué mal, pero ¿quién no habría hecho lo mismo en mi lugar? Me quedé en la calle con una maleta y con un niño en el vientre. Llovía, estaba oscureciendo y yo estaba parada en la parada de autobús sin saber a dónde ir. La amiga con la que había planeado quedarme, al principio no contestaba el teléfono. ¿Recuerdas a uno de tus primeros socios, el dueño de un pequeño hotel, Federico? Una vez, en una reunión oficial, cuando no pudiste evitar que me llevaras contigo, tú te fuiste y yo me quedé sola. Entonces él me hizo un cumplido, me dijo que era hermosa y que le daba mucha pena que mi corazón ya estuviera ocupado, porque si no,
sin duda intentaría conquistarme. No sé por qué, pero en ese momento busqué su tarjeta de presentación y lo llamé. Federico me recordó de inmediato y vino a buscarme. No tenía planes de engañarlo ni de iniciar una relación con él, solo quería que alguien me apoyara, porque ya no tenía a quien acudir. Todo ocurrió de manera casi automática. Comenzó a cortejarme y, si te dijera que fue un buen cortejo, no mentiría. Si hubieras visto cómo lo hacen los hombres orientales, me instaló en un hotel de lujo, me regaló enormes ramos de rosas, joyas de oro, me llevó a restaurantes y paseos por la ciudad de noche. Y además juraba su amor en un español entrecortado, incluso intentaba memorizar poemas. Era tan dulce. Sí, los mexicanos no escatiman en palabras bonitas. Si hubiera sabido que su valor era casi nulo. Pero en ese momento pensaba que estaba en un cuento de hadas y que esta era mi oportunidad. No le dije a Federico que estaba embarazada de inmediato y luego traté de ocultarlo a toda costa. Más tarde lo convencí de que él era el padre del niño. Nos casamos cuando me llevó a México. La boda fue para 500 personas. Durante todo el día de la boda cambié de vestido 4 veces, uno más lujoso y caro que el otro. Todos eran de un diseño que escondía mi barriga. Los familiares de Federico podían no haber aprobado nuestra relación prematrimonial, así que no pusimos énfasis en el embarazo. Pero yo estaba más feliz que nunca, pensaba que mi hijo y yo tendríamos un futuro maravilloso. Me sentía culpable por engañar a Federico, pero me consolaba pensando que le daría muchos hijos. Hice este engaño por mi hija, que no tenía culpa alguna de que su verdadero padre estuviera en otro lugar, y su madre estaba demasiado pobre como para criarla sola. El niño no tiene la culpa de que yo, por necedad, me haya ido de tu lado y de que haya actuado irresponsablemente yendo a la nada. Anabel no debía sufrir por mis errores. Muéstrame a una madre que en mi lugar no habría hecho lo mismo. Comenzamos a vivir en una casita junto al mar. El cuento de hadas continuó hasta que di a luz. Federico creyó que el niño era suyo, pero cuando supo que era una niña y no un niño, perdió todo interés en ella. Nunca pasaba tiempo con ella y cada vez me regalaba menos cosas. Me olvidé de los paseos y los cafés, no podía salir de la casa sin su permiso. Me veía obligada a obedecer en todo. No me dejaba relacionarme con otras personas, ni siquiera con otras mamás como yo. En México hay muchos estadounidenses, pero no podía hacer amigos. Incluso estuve dispuesta a ponerme el hijab, pero él fue inflexible, no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa, ese es tu lugar, me decía. Mi única compañía fue Anabel. Ella aprendió a hablar en 2 idiomas a la vez y ambos le eran familiares. Nos aburría estar solas, casi nunca salíamos. Empecé a enseñarle las letras y rápidamente aprendió a leer en español, lo cual me sorprendió porque entonces apenas tenía 5 años. Parece que es talentosa, seguramente será una buena estudiante. Lástima que ahora no tenga la posibilidad de desarrollarla. Federico tenía dinero y podría haber contratado sirvientes, pero no lo hacía. ¿Para qué? Entonces, yo exigía demasiado de mí sin considerar que tenía un niño pequeño en brazos. Sin embargo, no vivíamos tan mal. Me acostumbré a mi situación y la acepté al ver que mi hija vivía bien en una casa rica. Me resigné a eso, pero los años pasaron y Anabel ya tenía 5. Pronto tendría que ir a la escuela y yo aún no podía salir de casa más allá de la tienda. La situación empeoraba, nos peleábamos por eso, él se iba, daba un portazo y desaparecía por mucho tiempo. Empezó a celarme. Pensaba que quería conseguir un trabajo para poder relacionarme con hombres y me vigilaba con la esperanza de atraparme con un amante. Trasladó a su madre a nuestra casa para que me vigilara. Ella era una musulmana devota y, por supuesto, me odiaba porque yo era estadounidense y no había aceptado su fe. Federico comenzó a irse con frecuencia y por largos periodos, dejándome sola con su madre. Todo el día escuchaba de ella que estaba haciendo todo mal, que no estaba criando bien a la niña, que no llevaba bien la casa, que me vestía mal y, en general, que no merecía estar en la casa de su hijo.
Fue entonces cuando comencé a pensar seriamente en el divorcio. Si mi marido no me protege, ¿es esto un matrimonio? Cada vez sospechaba más de mí, pero, como resultó, fue él quien empezó una relación por fuera. Más aún, trajo a su nueva novia a nuestra casa y me dijo que ella sería su segunda esposa. En México el poliamor es raro, es más una excepción que la regla. Pero Federico era rico y podía permitirse mantener a las dos. Estoy segura de que su madre tuvo algo que ver con esto. La segunda esposa, Melsa, era mexicana y, desde su punto de vista, hacía lo correcto. No me sorprendería si su madre los presentó. Melsa provenía de una familia pobre, por lo que no le importaba convertirse en la segunda esposa de un marido rico. Según las reglas, un hombre solo puede traer a una segunda esposa con el consentimiento de la primera, pero Federico dijo que como yo no había aceptado su fe, no tenía derecho a opinar y, si yo estaba en contra, simplemente me echaría fuera y ya no vería a mi hija. Eso fue el comienzo del fin. Soporté mucho de él porque yo misma no era perfecta y sentía culpa, pero no iba a tolerar a una tercera persona en nuestra relación. No permitiría que mi hija viviera bajo el mismo techo que su amante. Eso fue la gota que colmó el vaso y le dije que iba a solicitar el divorcio. Ahora mi engaño se convirtió en mi carta ganadora, sabía que Anabel no era su hija y que un niño ajeno no le interesaba. Ay, cuánto sufrí tratando de probarlo. Claro que al principio nadie me creyó, al final logré conseguir una prueba de ADN para quitarle la paternidad. Federico estaba furioso como una bestia y nos echó a las dos a la calle, sin dejarnos llevar nada de nuestras cosas, lo que se hace en esos divorcios allí. Por eso las mujeres orientales siempre se ponen muchas joyas, y también lo hice. Caminaba por la casa cubierta de cadenas y pulseras que Federico me había regalado al principio de nuestra relación, cocinaba, limpiaba, me bañaba y dormía sin quitármelas. Parte de ellas las ponía en Anabel y le prohibía quitárselas. Era necesario para que cuando nos echaran no nos quedáramos sin dinero. Cuando eso ocurrió, inmediatamente empeñé todo el oro. Con el dinero obtenido, Anabel y yo volamos a América, y aquí estoy ahora. Conseguí el primer trabajo que encontré. Para encontrar un lugar donde vivir, tuve que solicitar varios créditos. No pasa nada, me las arreglaré. Lo importante es que mi hija está conmigo. Claro que a ella no le es fácil. Tiene 5 años, vivió como una princesa y ahora todo se vino abajo ante sus ojos. Ella ya es grande, lo entiende todo, sabe que mamá cometió locuras, que papá la rechazó. Tal vez sea bueno que no estuvieran muy unidos, porque si no, le habría sido mucho más difícil superar todo esto. Solo por ella estoy dispuesta a trabajar día y noche. Anabel no debe sufrir por mis errores. Mindy guardó silencio nuevamente. Estaba de pie, mirando a Re, esperando alguna reacción de él. ¿Por qué no me llamaste cuando llegaste? ¿Por qué no me hablaste de tu hija? Yo habría hecho todo lo que pudiera por ustedes. Las habría acogido de inmediato, se indignó Re. Lo preguntaste de nuevo, respondió Mindy con ironía. Después de lo que hiciste, no solo me arruinaste la vida con tus mentiras, sino también a Anabel. No, gracias. Es mejor no tener padre que tener uno así. Me dejaste una vez y lo superé. Pero no quiero que Anabel pase por lo mismo cuando tú nos hubieras dejado. Y tú lo habrías hecho. El que traiciona una vez traiciona de nuevo. Re estaba sentado en un banco estrecho y sucio, olvidando que llevaba su mejor traje, mirando al suelo. Sí, vaya que la lié, dijo pensativo. Eso es cierto, sonrió Mindy. Re se levantó y caminó por la habitación. Le resultaba difícil mirar a los ojos a su antigua amante. ¿Sabes? He pensado mucho sobre nuestra historia. Te fuiste tan de repente que ni siquiera sabía qué pensar. Al principio pensé que simplemente querías hacerte un buen lugar en la vida, por eso te aferraste a mí como si fuera tu única oportunidad. Incluso inventaste un embarazo y, cuando apareció alguien más, me olvidaste al instante y te lanzaste a él. Lo decidí así y ya me había tranquilizado.
pero los pensamientos sobre ti no me dejaban en paz. En el fondo sabía que me había comportado como un idiota. Tienes toda la razón, pero también era joven, tenía poco más de 20 años, era un hijo consentido de padres ricos. Me di cuenta de que no debía dejar escapar a una chica como tú, pero no estaba preparado para una relación seria. Así que decidí intentar quedarme en dos sillas a la vez, no perderte pero también divertirme mientras tenía la oportunidad, antes de que un trabajo serio me absorbiera. Tenía grandes planes para la vida y tú eras una huérfana sin educación. ¿Dónde te ibas a ir? Todo lo superarías y te quedarías conmigo. Cuando me cansara de la diversión, me convertiría en un buen marido. Eso pensaba. Qué tonto fui. Solo pensaba en las fiestas. ¿Dónde están ahora todas esas personas con las que pasaba el tiempo? Ya no están en mi vida. Ni siquiera recuerdo los nombres de todos. Y aquella chica con la que hablé ese día fatídico era mi amiga de la infancia, Stefa. Nos encontramos por casualidad en un centro comercial. Estábamos pasando por un periodo difícil en nuestra relación y yo pensaba que nos separaríamos, y entonces apareció la noticia del embarazo, algo que no podía aceptar. Ella me estaba contando cualquier cosa, no nos habíamos visto en 10 años y sabía que no lo haríamos en otros 10. No quería hablar sobre nuestra relación y no responder a la pregunta era maleducado. Ni siquiera sé por qué dije una estupidez. Debería haber dicho que todo estaba bien. Un minuto después ya lo habíamos olvidado, cambiamos de tema y luego miré el reloj y me di cuenta de que ya debía estar en casa. Créeme, no te engañé. Simplemente fui un imbécil irresponsable y no te valoré, ¿y sabes qué más? En algo te equivocaste. Sí, me comporté como un animal. Ahora, después de que hayas contado todo desde tu punto de vista, lo veo como antes y me da mucha vergüenza, pero te amaba. Te amaba como podía. Después de ti tuve otras relaciones, pero a ninguna de esas mujeres las amé. Lo sé, soy un tonto. No te escuchaba, no quería ver los problemas. Si nos hubiéramos encontrado un par de años después, todo podría haber sido diferente. Pero todo ocurrió así. Ahora ya no se puede cambiar nada, cortó Mindy. Sabes, continuó podemos empezar de nuevo. Te prometo que seré completamente diferente. He cambiado y te lo voy a demostrar. Pregúntale a cualquiera que me conozca, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Me siento terriblemente culpable contigo, quiero enmendar mi error y, por supuesto, seré el mejor padre para Annabel si aceptas estar conmigo de nuevo, juntos. Haré todo lo posible para que seas feliz. Olvidemos todo lo que hicimos y tratemos de ser una familia. Ya somos una familia. Tenemos una hija en común. Dame una oportunidad por ella. No somos una familia, respondió Mindy. Eres un extraño para Annabel y, aunque te arrepientas, no estoy segura de que pueda olvidar todo. He tenido que pasar por demasiadas cosas. Annabel también ha sufrido y no quiero volver a ponerla en esa situación, y si otra vez te cansaras de nosotras y nos dejaras, ¿cómo puedo confiar en ti después de todo lo que pasó? Resuspiró profundamente. La felicidad familiar con la que había soñado últimamente se le escapaba entre los dedos como agua, y todo esto era culpa suya, o mejor dicho, de lo que él había sido en su juventud. Está bien, dijo. Entiendo todo. Pero permíteme participar en su vida. Soy rico, las proveeré de todo y, a cambio, solo quiero poder verla. No puedes rechazar esto y seguir viviendo como ahora. Te mereces algo más que ser una limpiadora en una oficina. Y por Annabel, debes aceptar mi propuesta. Mindy pensó. Ya en el pasado acepté vivir en una jaula dorada por el bien del niño. Eso solo trajo sufrimiento y dolor a todos. Pero, ¿qué hacer? Estoy endeudada y en la miseria. Si estuviera sola, no aceptaría ninguna ayuda de ti. Pero por el bien de mi hija, la aceptaré. Y con Annabel podrás verte, después de todo ella es tu propia sangre. Solo no se lo digas a ella. Ya ha superado la pérdida de su padre y no está lista para más conmociones. En ese momento, Annabel apareció en la puerta.
Llevaba un trozo de pastel en un plato desechable con el que quería agasajar a su mamá. Su rostro estaba serio, era claro que había escuchado la conversación y lo entendía todo. A veces, los niños comprenden más de lo que se les cuenta. Re se acercó a ella y se agachó a su lado. Anabel, ¿te gustaría que yo fuera tu papá, que tu mamá y yo fuéramos una familia y viviéramos todos juntos en nuestra casa grande y bonita, que todo fuera como en tu vida anterior, solo que yo pasaría mucho tiempo contigo? Los tres saldríamos mucho a pasear, viajarías, aprenderíamos cosas nuevas y por la noche jugaríamos juntos en familia, leerías libros, pintarías. Sé que a tu mamá le gusta mucho pintar. Eso solía ser su pasatiempo. Si tu mamá está de acuerdo, podemos ir ahora mismo a mi casa, ¿te gustaría que todo fuera así? Sí, claro, se alegró Anabel. Mamá, vámonos. Nos va mal solas. Quiero que tenga un papá otra vez, un verdadero papá. Re se levantó y miró a Mindy. En sus ojos brillaban lágrimas, no de la maternidad sino de muchos años de sufrimiento. Él sabía que ahora su corazón se ablandaba. Extendió la mano hacia ella y ella dio un paso hacia él y hacia su hija, mientras se quitaba el pañuelo azul de la cabeza, el de la limpiadora. Ahora estarían juntos, madre, padre e hija, que durante tantos años no supieron que la felicidad estaba más cerca de lo que parecía. Abrió sin pensar. En ese mismo instante, su marido la empujó a un lado y entró de golpe. Archie encontró a Harry cenando y gritó, «Te haces la santa, pero tienes un amante, ¿cómo va eso, Betty? No te aprieta el halo en tu hermosa cabeza, y tú, hombre, estás bien enredado con mi esposa, Jerry». Se levantó tranquilamente, pero Archie ya estaba empapado de ira y continuó, «Entonces ya tenías un romance con ella antes de que tu esposa muriera, y ahora disfrutan de un idilio familiar. Quizás los niños no son míos, confiesa, ¿cuándo fue?». Con estas palabras, se lanzó hacia Harry con los puños, golpeándolo en el labio, en la ceja y dándole una cachetada. Pero Harry lograba defenderse de su oponente enfurecido, incluso superándolo en velocidad. A pesar de no tener un físico demasiado impresionante, había sido boxeador profesional y sabía pelear. Archie, aturdido por la resistencia, le gritó a su esposa, «Quédate con este viudo y no te atrevas a regresar a casa, porque luego vendrás arrastrándote, suplicando que te perdone. Pero no cuentes con eso. Se acabó, la tienda está cerrada». «Bueno, no es que me importara mucho», respondió Betty fríamente. «Después de este circo, ¿quieres organizar algo? Tú eres el payaso». «La payasa aquí eres tú», murmuró Archie. «¿Trajiste a tu amante? Le mentiste a mi madre diciéndole que ibas a visitar a tu tía. ¿Te vas o no? Vamos, muévete, ya», respondes, ¿la cama se enfría? Archie se fue, cerrando la puerta de un golpe. Betty y Harry se miraron y se rieron. La situación realmente resultó cómica. «Está loco», dijo Harry, todavía riendo. «Se nota que nunca ha peleado. Hijo de un profesor, ¿qué se puede hacer? Pero dicen que toca el violín muy bien». «Al menos Patrick tiene talento», agregó Betty. «Después lo inscribiré en la escuela de música». «Eso es todo». «Declaro la hora del silencio», dijo Harry. «Después de tanto estrés, todos necesitan descansar». Archie, al salir de la casa de Harry, se dirigió al hotel. Ya tenían boletos con Wendy para su ciudad natal y quería volar pronto, olvidándose de su esposa. Sin embargo, entendía que necesitaba asegurarse de que Betty no tomara el mismo vuelo. El hombre pelirrojo claramente no estaba apurado por dejar a Betty. Archie recogió sus cosas, pasó a recoger a su amante en un taxi y llamó a su madre. «Mamá, Wendy y yo estamos volando, prepara la habitación». «¿Y qué pasa con Betty?», preguntó Dolores con seriedad. «¿Has resuelto todo con ella?». «Sí, recoge sus cosas y mándalas», gruñó Archie, «porque luego estará gritando que tiramos algo valioso. No te olvides de su diploma y de otros papeles inútiles». «Está bien, hijo». «Los espero a ti y a Wendy», respondió Dolores. Desde el aeropuerto,
Archie y su amante fueron directamente a casa. Para ese momento, su madre ya había enviado un coche con las cosas de la nuera al pueblo. Archie, en el taxi, le envió un mensaje a su esposa diciendo que ya no le pertenecía nada en la casa, que no había cosas y que no había razón para regresar. Sin la división de bienes, él se encargaría de todo. Betty, al leer esto, lloró, pero luego se recompuso y se prometió que sería la última vez. No permitiría que Archie jugara más con sus sentimientos. Betty secó decididamente sus lágrimas y fue a alimentar a Lindsay. En el proceso, sin darse cuenta, le contó todo a su protegida, no de manera muy clara, pero pronunció: «Todo estará bien, hija». ¿Dices esto? Es un verdadero milagro, se alegró Betty. Aunque el médico afirmaba que las posibilidades eran casi nulas, los doctores se equivocan, hija. Estela, te has recuperado, sonreía Lindsay. ¡Qué bien! Sin embargo, la sonrisa se desvaneció del rostro de Betty. Comprendió que Lindsay claramente la estaba confundiendo con su difunta hija. Después de acostarla, Betty esperó a Harry y le contó lo ocurrido. Él sacudió la cabeza. No es de extrañar que se le vayan los caballos. Ha pasado por un gran sufrimiento. Bien que no la llevaron a los funerales, eso no lo habría soportado. Hay que mostrarle a un médico. Quizás el daño en el cerebro ya sea demasiado grande. Sí, hay que llamar al doctor y él dirá dónde tratarla, qué nuevos tratamientos le prescribirá. Pero, en lo demás, parece haber mejora. Bien, lo llamaré mañana, prometió Harry. Tú también descansa más. Ya te ves pálida y verde. Apenas te mantienes en pie, ¿no deberías ponerte en control de embarazo? Sí, me encargaré, prometió Betty. La visita del médico, al día siguiente, no les trajo consuelo. Se alegró por la recuperación de las funciones del habla de la paciente y elogió a Betty, que ya estaba trabajando como especialista en defectología, pero no pudo hacer nada más. Los síntomas indicaban que la adivina había sufrido un desvanecimiento de la razón y no comprendía en qué realidad se encontraba. Quizás sea una reacción defensiva del cerebro, irreversible, explicó el médico. ¿Saben? Esto puede ocurrir tras un estrés, pero también puede haber un problema más serio, como demencia. Es necesario observar detenidamente a la paciente e informarme sobre cualquier cambio en su estado, ¿entienden? Sí, claro, asintió Betty. ¿Y esta reacción al estrés cuánto puede durar? Bueno, ¿saben? El cerebro humano sigue siendo un gran misterio, sonrió el doctor. En nuestro caso, es posible que ella haya desplazado por completo de su memoria a su hija real y la haya reemplazado con su imagen aquí. Temo que podamos estar hablando de una confusión mental permanente. Betty se desanimó, pero decidió llevar un cuaderno especial donde anotaría todos los cambios en la vida de Lindsay, y ésta hacía pequeños pero importantes progresos. Comenzó a levantarse sola, a sentarse, y podía ir al baño. En general, avanzaba poco a poco hacia su recuperación. Mientras tanto, Archie amenazaba cada vez más a su exesposa en mensajes. Ya había solicitado el divorcio, pero quería disolver el matrimonio. No le importaba si estaba sufriendo por Betty o no, estaba listo para esperar cualquier trampa. A él no le interesaba que su esposa, en ese momento, no pensara mucho en él. Betty sufría y se ponía nerviosa porque tenía que responder al nombre de Estela y, en general, comportarse como la hija de Lindsay. Se atormentaba tanto que estaba prácticamente al borde de un colapso nervioso. En ese estado, Betty fue a inscribirse para el control del embarazo. La consulta de mujeres estaba justo en el hospital de maternidad. El mismo médico que atendía allí también se encargaba de los partos. Le tocó un doctor hombre, Ilan, como decía su placa. Era un hombre bastante joven, que parecía haber terminado la residencia hace poco, pero en la sala de espera había unánime consenso: este doctor Ilan es excelente, muy atento, se puede dar a luz solo con él. Betty tuvo la suerte de ser atendida por este maravilloso doctor, completamente por casualidad. El colega responsable de su área estaba enfermo.
Elan examinó a Betty y luego le hizo preguntas. Le pidió que esperara y le colocó unos sensores en el abdomen. En la sala resonaron los sonidos del latido de 3 corazones. ¿Sabe? Usted es muy débil. Su presión es extremadamente baja. Creo que su rutina está terrible. Vamos a quedarnos en el hospital para excluir riesgos. ¿Cómo se excluyen los riesgos, doctor, cuando mi marido se está divorciando de mí, dejándome en una ciudad extraña sin un centavo y vivo de la caridad de otras personas? Y mi abuela, con demencia, cree que soy su hija fallecida, suspiró Betty. Perdone, no es el lugar para desahogarse. Sonrió Ilan. Recuerde, a los médicos y a los sacerdotes se les puede confiar todo. Bueno, estoy preparando la remisión para el ingreso hospitalario. Se quedará aquí, haremos análisis, y luego llevaremos el embarazo con calma. ¿No se puede evitar la hospitalización?, preguntó Betty, preocupada por Lindsay. Querida, tiene una amenaza de aborto. Está esperando trillizos, sonrió Ilan. No la dejaré ir a ningún lado. Vamos, comencemos. Para mí, usted es un caso raro y muy valioso. Es la primera vez que atenderé un parto de trillizos, así que hagamos lo posible por mantener a los bebés y a su mamá en buen estado. Gracias, sonrió Betty ante tanta atención hacia ella. Bueno, si realmente cree que es necesario ir al hospital, así. Respondió el firme, y Ilan cerró la oficina y la llevó por los pasillos hacia el área de hospitalización. Las enfermeras le entregaron inmediatamente una camisa de noche, una bata, unas zapatillas, así como una taza, una cuchara y otras pequeñas cosas. Por la tarde, reconociendo que Betty también necesitaba ayuda, Ilan decidió que Lindsay no podía estar tranquila en casa debido a la preocupación. Cuando Patrick llegó con Harry, ella se levantó para recibirlos y preguntó, ¿dónde está Stella? ¿Dónde has puesto a mi hija? Está en el hospital, respondió Jerry, cerrando los ojos. La mentira sobre su esposa fallecida no le era fácil. Dime dónde está Stella, responde, gritaba Lindsay. Cayó sobre la cama y se cubrió la cara con las manos sobre el colchón. Tuvo una crisis de llanto. Jerry tuvo que llamar a una ambulancia para prevenir un nuevo accidente cerebrovascular. Llevaban a su suegra al hospital, cuyo edificio estaba enfrente de la maternidad y del área de patología del embarazo. Ahora había que decidir qué hacer a continuación. Jerry mostró una notable simpatía hacia Betty. Y ella, en el hospital, pudo dormir bien durante unos días, lo que le dio un color de rostro más saludable. Además, la dieta le permitió sentirse mejor. El médico resumió la historia de la mujer a las enfermeras y al personal, y todas ellas también comenzaron a sentir simpatía por Betty. Hacían lo posible para ofrecerle las mejores porciones en la comida. Durante las inyecciones y los cuidados eran lo más delicadas posible. El propio Ilan, durante su turno de 24 horas, se quedaba en la habitación de Betty y entretenía a las pacientes y al personal con chistes. Bajo su mirada, la joven embarazada de trillizos se sonrojaba. Un par de días después, pasaron al trato de tú y hasta salieron juntos a pasear por el jardín del hospital. Él la tomó de la mano y le contó que él también había pasado por un divorcio recientemente. Mi esposa se fue con mi mejor amigo, añadió. No guardaba rencor ni hacia su esposa ni hacia el amigo, e Ilan también había sido compañero de estudios en su momento. Su triángulo amoroso había existido durante muchos años. Primero, ella eligió a uno y luego se dio cuenta de que se había equivocado. Mientras hablaban, Betty no se dio cuenta de que Jerry reapareció repentinamente entre los arbustos. No puedo dormir, estoy aquí esperando a que nuestra princesa termine de pasear, porque ha perdido su querida flechita y no puede encontrarla. Mira, está en el hospital de enfrente. Jerry, ¿has estado bebiendo?, preguntó Betty. ¿Y Catre, con quién está en casa? ¿Qué va a pasar con el chico?
Dime mejor, ¿qué haces paseando de la mano con el doctor? ¿Acaso no me ves la cara? Que se lo digan a este doctor. Ahora, Harry, ¿has dejado solo al niño? No se puede hacer eso, él solo tiene a su padre. Vas a darme consejos sobre cómo debo comportarme, y con sus quejas de paseo, ¿qué pasa, Betty? ¿Decidiste acomodar mejor tu barriguita embarazada? Por supuesto, ¿qué podemos hacer, pobres? En comparación a eso, Yari, estás borracho, ve a dormir, le pidió Betty. El estrés le había causado un dolor de estómago y se puso pálida. Ilan la llevó rápidamente a la entrada. Todo salió bien, pero esa noche Betty pasó con goteros. Jerry volvió otra vez, esta vez también en estado de ebriedad, y no lo dejaron entrar. Entonces entregó una nota, no pude resistir y me rendí. Patrick está encerrado en casa. La llave está bajo la alfombra, hay un cinturón en la mesa, los documentos de mi hijo y los de Betty también están allí. Adiós. Betty se puso aún más nerviosa. Se sintió mal, su presión arterial subió repentinamente, pero no podía hacer nada. Solo quedaba esperar que fuera una broma estúpida de un borracho. Carro ya no compartía esa opinión. Inmediatamente sugirió ir a ver a Choe. Por la noche, cuando llegaron a la casa, encontró al niño durmiendo en el suelo. Patrick no entendía qué quería de él ese hombre desconocido. Ilan, apurado, recogía en bolsas y maletas las cosas del niño y de ambas mujeres. Tomó del escritorio el dinero y los documentos, metió a Patrick en el coche y se fue a la estación de policía. Al ver a Betty, el niño corrió hacia ella, la abrazó y comenzó a contarle: soy valiente, ya que mi papá dijo que me quedaba aquí, pero aún así tenía miedo. La pobrecita lo abrazó. Bueno, no te preocupes, lo superaremos todo, le dijo. ¿Y papá se fue para siempre?, preguntó Patrick seriamente. Era muy aterrador estos días, siempre olía raro y gritaba, insultaba a ti y a la abuela, incluso mencionaba a mamá y decía cosas malas, y luego dijo que tú me recogerías y se fue. Oh Patrick, pero yo estoy en el hospital, respondió Betty. No pasa nada, cuidaremos al pequeño, dijo una de las enfermeras, que tenía nietos de la misma edad. No será un problema y, cuando salgas del hospital, recogerás a tu par. Estoy de acuerdo, confirmó Patrick. ¿Y me darán de comer? Todos se movieron de inmediato, se apresuraron a darle de comer. Le trajeron de la cocina puré de patatas y compota. Después de comer y sentirse más tranquilo, Taye llevó a Patrick a su casa, bajo la supervisión de sus nietos mayores. Ella les explicó todo y ellos prometieron cuidar bien de su invitado. Betty ahora podía informarse tranquila sobre el destino de todo. Ya no había amenazas para su vida. Y cuando Betty se sintió mejor, ella y Catre visitaron a Lindsay. Ella los abrazó durante mucho tiempo, besó a Patrick y, aunque no dijo que se había vuelto obediente, cambió a Harry por un marido decente y correcto. Ese era inútil. ¿Para qué necesitas a alguien así? Y este está bien, es guapo, se parece a mi difunto Aristar, solo que sin bigote. Todo está bien. Lo más importante es que te recuperes, le pidió Betty. Volveré a visitarte mientras siga en el hospital. Aquí todo está bien, me alimentan bien, tengo vista desde la ventana, le respondió Lindsay. No te enfermes, hija. Recupérate. Oye, ¿por qué le ataste una almohada adelante? Te ves tan graciosa. Betty e Ilan salieron de la habitación riendo, de felicidad y compasión al mismo tiempo. Tomados de la mano, salieron del hospital y caminaron por el pasillo. Claro, pero no debes ponerte muy nerviosa, le recordó Betty. Hay 2 médicos en casa, sonrió Ilan. Por si acaso, estamos aquí cerca. Las mujeres se sentaron abrazadas y hablaron durante mucho tiempo. Se unió a ellas Patrick, quien se había quedado dormido en los brazos de su abuela.
Lindsay dijo con tristeza, se hicieron realidad todos mis presentimientos, como esperaba. Entonces debo tramitar la tutela, ya que su padre lo abandonó, y tú divorciarte y casarte de nuevo. No te preocupes, lo lograremos. Resulta que puedo presentar todo de manera remota. Solo falta convencer a Archie para que presente la solicitud de divorcio en el registro civil. Bueno, antes de que llegaran los niños, Archie se divorció en un mes. Un ejemplar del certificado fue enviado por correo. Archie estaba absolutamente feliz. En su alegría, incluso le propuso matrimonio a su amante, pero no recibió la aprobación de su madre y se echó atrás. Ilan y Betty se casaron el mismo día en que llegó, por correo, el certificado de divorcio. A la novia no le importaba, estaban absolutamente felices de haberse convertido en. Por supuesto, el registro civil fue comprensivo. La hija de la jefa ya había dado a luz a Ilan Dmitrievich y se estaba preparando para el segundo hijo. El nuevo esposo de Betty utilizó sus conexiones y, en la decisión sobre Patrick, se le otorgó la custodia a la abuela, ya que tenía suficientes bienes y una cuenta bancaria sólida. Quitarle a su irresponsable padre ya los derechos de paternidad resultó ser más complicado de lo que parecía, pero Lindsay estaba firmemente decidida a hacerlo. Se recuperó completamente de su derrame cerebral e incluso comenzó a caminar en una máquina de ejercicios, aunque todavía se movía por la calle con un bastón. Una noche, Betty sintió que iba a dar a luz. Su esposo estaba de guardia. Al llamarlo, él envió una ambulancia y, luego, él mismo la encontró en la sala de partos. Ilan, tengo miedo, susurró Betty, ¿y si algo sale mal? Tenemos el mejor equipo, parteras profesionales, y yo no soy el peor médico de esta ciudad, sonrió Ilan. ¿O prefieres a alguien más? Tú siempre bromeas, se indignó Betty. En realidad tengo miedo y el dolor sigue aumentando. Todo pasó rápido y no fue tan aterrador. Al poco tiempo, todos felicitaban a Betty por el nacimiento de trillizas. Eran niñas. Los padres decidieron llamarlas Mindy, Kimmy y Nani. Lindsay vivía, por ahora, con Ilan, junto a su nieto. Él incluso les gestionó un registro temporal para que Patrick pudiera ir a la guardería y luego a la escuela. Tras el alta, Lindsay se encargaba del cuidado de las bebés, pero aún así eso le llevaba mucho tiempo y esfuerzo. Un día, Lindsay llamó a Betty para tener una conversación. Estaban sentadas en el jardín, mientras el peludo perro Grom corría detrás de las mariposas y Patrick saltaba tras él con una red. Las niñas dormían en el cochecito. Betty, no lo estoy publicitando. El apartamento, la cuenta bancaria, el coche, parte de estos bienes quiero transferírtelos, ¿pero para qué?, preguntó Betty. Que todo quede para Patrick. Si algo sucede, adóptalo tú o tómalo bajo tu tutela. Basta ya de niños y adultos irresponsables que arruinan la vida. Está bien, lo prometo, pero no es necesario que me regales nada por ello, respondió Betty. Bueno, ya me he convencido de tu integridad, sonrió Lindsay. Tú me salvaste, no abandonaste a Patrick. Eso tiene un gran valor. Insisto en que aceptes el regalo. Está bien, como digas. Sonrió Betty. Se sentía en un estado de serenidad y felicidad. Ilan simplemente adoraba a todos. Los llevaba en brazos, bueno, por turnos, naturalmente. La suegra de su nuevo esposo los llamaba desde Italia por videollamada y les cantaba canciones de cuna a las nietas. Ella conocía la historia de Betty, pero, al igual que Ilan, consideraba a esos niños como sus propios familiares y nadie se atrevía a discutirlo. Ilan, ocupando el cargo de jefe de departamento, pasaba tiempo en casa, ya que ahora estaba a cargo de una gran y bulliciosa familia, en vez de estar de guardia por las noches. Betty recibió por correo, de su tía, sus documentos educativos y comenzó a pensar lentamente en reanudar su negocio, pero ya en esta ciudad donde vivía ahora.
La vida de Archie no era tan sencilla. En la primera ola de euforia por el divorcio y la ausencia de la necesidad de mantener a una multitud de niños, Archie no era feliz. Luego, la vida con Wendy le resultó aburrida. A ella solo le interesaba el dinero, se comunicaba con Archie como si fuera un racimo de uvas maduras, y luego se peleó de manera ostentosa con Dolores. Esta no le tomó cariño a la amante de su hijo desde el principio. Ustedes controlan demasiado a Archie, gritaba Wendy por toda la casa. Ni siquiera puede estornudar sin su permiso. ¿Y cómo se supone que vamos a casar a nuestros nietos? Sí, gracias. Ya con una esposa me los hizo. Apenas logramos salir de eso, respondió Dolores. ¿Y en realidad para qué te interesa esto? Vas a arruinar tu figura y esa es tu única cualidad. ¿Qué? Con esa apariencia tan llamativa, no creeré que te interese mi Archie, se rió Wendy. Y, cuando su rastro se desvaneció, Dolores se dio cuenta de que faltaban algunas joyas en su joyero. Incluso pensó en denunciar a su hijo a la policía, pero él la convenció de que no quería un nuevo escándalo. Quedándose sin Wendy, Archie comenzó a beber, perdió su trabajo y el dinero comenzó a escasear. Se aferró a cualquier idea, incluso las más descabelladas. Un día, sus compañeros de borracheras le sugirieron un tema interesante. Después de todo, Archie tenía hijos, y eso no solo significaba pensiones, sino también subsidios. Contento, comenzó a exponer esta teoría a su madre, pero no encontró comprensión. Archie, estás loco, ¿dónde vamos a meter a 3 bebés? ¿Qué subsidios?, le dijo Dolores. ¿Sabes cuánto se gasta en niños al mes? Te arruinará solo en pañales. Entonces, ¿qué me los den? Que Betty me pague la pensión alimenticia, se rió Archie. Entonces habrá más dinero. ¿Y quién le va a quitar eso a la madre? Ella no bebe, a diferencia de ti, suspiró Dolores, lamentando a su hijo inútil. Es una vagabunda sin hogar, se indignó Archie, sin saber que su exesposa ya se había casado de nuevo. Los niños están en peligro. Yo, como padre, estoy listo para extenderles una mano. Siéntate ya a ti mismo. Alguien debería ayudarte a salir de este hoyo, le gritó su madre. No quiso escucharla y presentó una demanda en el tribunal. Sin embargo, le llegó una negativa. Tuvo que despedirse de su sueño de los subsidios. Archie se hundía cada vez más en el abismo de la vida, y pronto su madre dejó de dejarlo entrar en su casa. Por otro lado, Betty estaba bien, y hasta las tonterías de su exmarido no ensombrecían su vida. Ella, Ilan y los niños lograron volar una semana a Italia para visitar a la suegra. Luego regresaron y pasaron el resto de sus vacaciones juntos, ayudando a Lindsay con los procedimientos legales para privar al padre de Patrick de la patria potestad. Todo terminó en una victoria completa. Ahora tenía todos los derechos sobre su nieto, y Betty era considerada su hija adoptiva, lo que complacía a todos.